Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan y bienvenidos a nuestro podcast Curricultura, en donde el currículo cobra vida, sembramos ideas y cosechamos aprendizajes. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante con tres amigos que acabo de invitar. Muchas gracias, Cristina, Andrés y Elisa, por acompañarme. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es currículo, ¿verdad? Hemos hablado en otros podcasts acerca de esto y sabemos que el currículo es ese camino que seguimos como resultado del aprendizaje, en donde no solo son los contenidos y objetivos que debemos enseñar, sino también las experiencias, los métodos y los valores que transmitimos en la escuela. Entonces, hoy quisiera pedirles a mis compañeros que me cuenten un poquito de cuál ha sido su experiencia como docente, como qué tipos de currículo es el que ustedes han aplicado y esas fases de currículo que también nos van guiando de cómo vamos avanzando en este proceso de aprendizaje. Uno de los currículos que definitivamente nos guía, pues es el currículo oficial, que es el que todos sabemos que es este que está escrito. Entonces, no sé, Cristina, no sé si tú trabajas este tipo de currículo en tu institución. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia como docente. Primero, hola, buenas noches, gracias por invitarme aquí al podcast, pero sí, hoy les vengo a contar un poco mi experiencia de cómo yo trabajo en mi institución. Eh, yo abordo varios currículos en donde yo trabajo, pero más que todo en mi salón de clase yo planifico y diseño las selecciones de los saberes en la construcción de las competencias en mis planificaciones. Y con esto aplico en mis clases basado en el currículo formal. Como dice el currículo formal, según Casareni, se distingue por la base lógica y coherente que abarca desde los fundamentos teóricos hasta su aplicación práctica, respaldando por una estructura académica y administrativa legal y económica que incluye objetivos y contenidos, pero también incluyo y considero que el currículo oculto en mi institución porque en la institución es fundamental y clave en mi salón de clase porque fomentamos un ambiente de respeto y de valores. Y en mis alumnos. Y para terminar un poco mi comentario, también adapto mi enseñanza en el currículo real, ajustando a las necesidades de mis estudiantes que yo miro y considero muy necesarias entre el día a día. Pero mira, Elisa, yo me recuerdo una vez que tú me comentaste en el WhatsApp que tú trabajabas con niños o con en terapias. Entonces, no sé, tú también ocupas el currículo oculto en las terapias que tú algún día me contaste. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias, Crisi, por darme la palabra. Sí, es muy interesante saber cómo el tipo de currículos se adapta a cada una del diario vivir o del aprendizaje de los chicos. Sí me interesa mucho el currículo oculto porque si observamos el diario vivir en los centros educativos, es lo que no se ve, pero se vive. Según Philip Jackson, describió que en su libro La vida en las aulas y su aprendizaje colateral, que quiere decir esto, que hay un aprendizaje a la par del currículum de todo lo que hemos planificado. Por ejemplo, cuando el docente le exige que se abroche bien el suéter, que coloque una postura adecuada al momento de sentarse, el saludo diario, continuo, que vivimos el diario vivir en la rutina de un centro escolar. Es importante esta parte del proceso porque es una parte del proceso sensorial que se va adjuntando al sistema nervioso central y que nos ayuda a la concentración y al aprendizaje continuo del diario vivir de cada uno de los alumnos. Pero ¿qué sucede? Eh, pero ¿qué sucede al momento de que nosotros podamos desarrollar estas destrezas que se tienen que desarrollar a nivel de primaria? Esto a nivel cerebral hace que el niño se concentre un poquito más y pueda adquirir esos aprendizajes ya un poquito más, se podría decir, un poquito más analíticos, como por ejemplo en el proceso de la suma, de la resta, que ellos tienen que ir guardando o conservando un número, si llevo un número al momento de sumar o al momento de multiplicar. Pero si el niño no lleva este proceso sensorial, se le dificulta un poco. Entonces, se realiza en el diario vivir de toda la primaria cuando la docente le pregunta al chico cómo amanecieron, están bien, qué día es hoy, qué horas tenemos. Entonces ya vamos ubicando al chico al contexto. Sí es parte de lo que estábamos hablando del currículo oculto, pero si hablamos en las fases del currículo, está involucrado en la implementación. Si lo vemos verticalmente, estas destrezas
que se llevan el estudiante a cuarto primaria debieron de haberse desarrollado en nivel primario, preprimario, pero Mira, ya en nivel me primario parece se muy va. interesante. Me parece muy interesante esto que nos cuentas de lo del currículo vertical. Creo que es justamente lo que es importante también mantener en mente, ¿verdad? Y digamos, Andrés, cuando tú pensás en el tema de los tipos de currículo, digamos, Elisa nos cuenta un poco del currículo oculto, pero tú trabajas también un poco el cocurrículo, ¿no? Sí, sí, mucho gusto. Em, yo actualmente no estoy trabajando como docente todavía, estoy trabajando auxiliar, pero en mi lugar de trabajo sí me dan chance de trabajar con los niños desde el área extracurricular en el cocurrículum. Solo para quedar todos claros, ¿qué es cocurrículum? Según Wells y Clayton, el cocurrículum se refiere a las actividades planificadas por la institución que no son, que complementan el currículum formal, pero no son parte de la planificación como que formal. Como por ejemplo todos los clubes, los equipos deportivos, todo eso son parte del currículum. Yo personalmente trabajo con niños de primaria en un equipo de competencias de matemáticas que se llama MathCons. Con ellos trabajamos matemática, pero un poco más avanzadas a lo que miran en clase para llevarlos a competencias internacionales a que compiten con otros niños. Y aquí, mencionando lo que decía Elisa, siento que en el currículo se mira mucho también parte de ese currículum oculto, ¿verdad? De esos principios culturales que no se dicen abiertamente, pero que están ahí en la educación, ¿verdad? Se mira mucho en los tipos de actividades extracurriculares disponibles en cada colegio, ¿verdad? Por ejemplo, conmigo, con las matemáticas, se me mira mucho las diferencias culturales en los niños, ¿verdad? Porque la mayoría de mis niños realmente son de familias de padres asiáticos, ¿verdad? Que se enfocan mucho en el área de matemática, ¿verdad? Y aunque sí hay niños de acá de Guate, con familias de acá de Guate o de otros países, realmente son la minoría en mi equipo. Eh, Pues mira qué interesante esto que dices de lo asiático, porque justa, pues ustedes saben que yo estoy en Tailandia y si digamos, hablando de los currículos, es súper interesante, pues pensando esto de la cultura que se enfocan mucho en la parte matemática y pensando también con el tema del currículo nulo, veo también y que me llama la atención escuchándolos a todos ustedes en la parte del currículo nulo, muchas veces nos pasa que colocamos muchas cosas en el currículo, pero hay varias, digamos, destrezas que no se llevan a cabo en de lo que dice el currículo, ¿verdad? Yo pensando en la educación financiera o estas destrezas de educación para el hogar, de poner un botón o, por ejemplo, poder saber poner un enchufe, un clavo y en la parte financiera también de cómo saber los intereses de una tarjeta de crédito. Y es que al final también creo que parte de las fases del currículo en esta parte de la evaluación y que lo veo también en lo que tú dices, Andrés, es poder el darnos cuenta de cuáles son las cosas que sí están aprendiendo nuestros alumnos e irlos evaluando constantemente para poder ir avanzando, siempre llevando como la base del currículo oficial, ¿verdad? Pero poniendo todas estas cosas en práctica, como decía Elisa, del currículo oculto o el vivido también de lo que llevamos día a día y que lo cocurricular definitivamente es lo que termina de completar a nuestros alumnos como seres humanos, ¿verdad? Y es que al final, eh, al analizar un currículo oficial, es necesario preguntarse cómo afecta a nosotros cuatro a su implementación en la práctica cotidiana, como nos dice Posner en este libro, ¿verdad? Y que creo que es súper valioso darnos cuenta que como educadores no necesariamente estamos amarrados a un tipo de currículo, que las fases del currículo también se dan, a pesar de que sí tiene cierto orden lógico, el tema de la evaluación, estamos constantemente evaluando, constantemente diseñando y como que todo se mezcla. Esa es la parte del currículo que a mí me gusta porque no es fijo, ¿verdad? Está siempre en movimiento. Y al final también vemos que el currículo es ese pilar de la sociedad
que nos va a ayudar a definir cuáles son las acciones que tenemos que tomar para hacer que nuestros estudiantes sean pues estas personas pensantes y que sean los actores para poder hacer de nuestra sociedad un mundo mejor. Entonces, me encantó escucharlos a todos con lo que estaban comentando, tanto como sus experiencias en los tipos de currículo y cómo trabajamos también las fases. Así que muchísimas gracias a todos. Este fue un podcast muy productivo y creo que nos ayudó a entender un poco también cómo trabajamos cada uno desde nuestros espacios. Muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast para poder estar atentos a cómo como docentes podemos hacer ese cambio en la sociedad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.